Cuando tú quieras. Qué bien, muchísimas gracias, Carmen, ¿eh? Yo antes lo que le decía a Carmen realmente que me imponía mucho esta propuesta que me hacía Carmen Sánchez de Ismaillo y Constantino de la Cigoña. Muchísimas gracias. Participar en el seminario permanente, ¿no? En esta cita, ¿no? Porque yo muchas veces he estado sentado ahí y he disfrutado y he aprendido muchísimo y salía además siempre con cuestiones de lo más sugerentes. Por aquí ha pasado tanta gente admirada y empezando por Carmen, pues que yo hoy me siento un poco pues como el novillero que está haciendo el paseillo para la alternativa, ¿no? O el canterano que está calentando en la banda del Metropolitano. Entonces, bueno, pues comparto con vosotros que estoy conmovido, ¿eh? O sea, que me cuesta, ¿eh? Tengo que superar un poco así la impresión. Porque estoy muy agradecido, porque sobre todo estoy muy agradecido a esta afectuosa presentación que ha hecho Carmen, a la que yo admiro y sigo, no como aquella modelo que seguía a Vargas Llosa, no, o sea, realmente mi crecimiento académico y personal pues ha sido pues por tener la suerte de trabajar con Carmen, así que muchísimas gracias, ¿eh? Me ha gustado muchísimo tu presentación y estoy agradecido. Entonces, bueno, yo, el objetivo de esta charla hoy, de este rato juntos, bueno, yo os voy a presentar una trama que he compuesto por varios hilos y luego lo que sí que os pido es que tiréis de los hilos y probablemente la trama se deshaga y probablemente a lo mejor de algún hilo que tiréis pues me servirá a mí para continuar, o sea que hago esto un poco un ejercicio de egoísmo sofisticado, ¿eh? O sea, realmente os estoy utilizando. Va a ser un acercamiento desde la antropología cultural, desde algo de ciencia jurídica, desde luego la doctrina social de la Iglesia. Y lo hago después de, justo ayer, leía una columna, ya sabéis que en el ABC hay una sección de familia y de vez en cuando muchos compañeros nuestros pues publican una columna. La columna de ayer era de Pablo Gutiérrez, que conocéis todos, que es el responsable de actividades culturales de la universidad. El título era Cultura en familia y cultura de familia. Os recomiendo mucho la lectura de la columna. Y además pensaba qué providencial, ¿no? Justo ahí un día antes de este rato que vamos a charlar sobre cultura y familia, pues Pablo, que además es buen amigo, pues publicaba esta columna, en la que fundamentalmente, cuenta muchas cosas, ¿no? O sea, es un texto breve, pero es muy enjundioso, pero sobre todo lo que habla es de que la cultura en la familia es una cuestión existencial. O sea, tiene más que ver con el ser que con el tener. Y hace una referencia que me gustó mucho a la cultura popular, al folclore, que va a ser pues uno de los protagonistas en este rato que vamos a hablar, ¿no? Bueno, pues comenzamos y lo hago, os propongo un pórtico de entrada y lo voy a hacer con Fabrice Hayat, en el último Congreso Catolicidad Pública que ha aludido Carmen, que desde luego que ha sido especial, a mí me ha removido mucho, me ha impactado mucho, con ponencias que conviene que revisemos, pues Elio Gallego hacía una presentación de Fabrice y hacía una presentación muy afectuosa, muy sugerente, y leía el último párrafo de esta conferencia que se titula La suerte de haber nacido en nuestro tiempo, que servía un poco de provocación para la propia conferencia de Hayat en el Congreso. Y esta conferencia termina con un párrafo que os voy a leer. Contemplar los lirios del campo, comer del trabajo de las propias manos, cantar un cántico viejo y nuevo, con la esposa como una viña fecunda, con los hijos como brotes de olivo en torno a la mesa. Permanecer unidos en la doctrina del amor, perseverar en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Cosas muy sencillas, pero que exigen para protegerlas la sangre de los mártires. Decía esto Elio y se refería a este párrafo como un retrato del propio Fabrice. Yo también me lo apuntaba, esa cita la recordaba perfectamente, la tengo muy subrayada porque es casi como una petición, ¿no? Desearíamos esto todos. Pero me quedo sobre todo con una de las líneas, ¿no? Cantar un cántico viejo y nuevo.
¿cómo es posible esto, ¿no? ¿Cómo puede ser un cántico viejo y nuevo a la vez? Sobre todo nosotros que somos hijos de nuestro tiempo, que somos dialécticos, aunque no queramos, somos marxistas, aunque no hayamos leído a Marx. ¿Cómo es posible esto del cántico viejo y nuevo? Pues es interesante porque la siguiente línea es con la esposa como viña fecunda, con los hijos como brotes de olivo. Esa preposición que denota compañía es lo que nos puede dar la solución, ¿no? Vamos un poquito, otro paso adelante. Hay un suceso que recoge Xavier Bellamy en un ensayo que conocéis todos seguro, los desheredados. Seguro los profesores que estáis aquí del grado de educación sé que lo conocéis porque además insistís a los alumnos que lo lean y me consta que lo están leyendo. Pues en este ensayo Bellamy recoge un sucedido en Francia a finales del siglo XVIII. Resulta que los periódicos recogen una noticia en la que dicen que un grupo de cazadores han avistado un niño salvaje. Le consiguen capturar y el chico es un niño de 12 años, los periódicos titulan El salvaje de Aubeirón, ¿no? Y provoca una gran conmoción, ¿no? Pues hace unas pocas décadas estaba de moda la teoría de Rousseau, del buen salvaje, ¿no? El hombre es bueno por naturaleza. Y entonces, claro, que bien, por fin hemos encontrado el hombre perfecto en estado natural, ¿no? Un ministro ordena que le lleven al niño a París para que va a ser objeto de gran interés científico, pero qué desilusión, porque os leo directamente la crónica, ¿no? Resulta que el individuo es un niño de una sociedad repulsiva, que se balanceaba sin sentido y sin descanso, mordiendo y arañando a los que le contrariaban, sin testimoniar ningún reconocimiento a los que le servían, indiferente a todo y sin prestar atención a nada. Tenía sentidos, pero no sabía servirse de ellos. Sus ojos no saben mirar, sus oídos no saben escuchar. Su olfato era tan grosero que recibía con la misma indiferencia los perfumes más suaves y los olores más repulsivos. En fin, todos los sentidos distraídos o insensibles. Erraban sin cesar de un objeto a otro sin pararse jamás. Me cuentan que el niño, incluso la vista, no sabía distinguir el fondo. O sea, pensaba que podía coger, ¿no?, las cosas. O sea, los sentidos no los tenía desarrollados. La opinión parisina saca una conclusión. Un desprecio grande ante este niño. Es un ejemplar mal escogido, es un auténtico idiota. No me extraña que los padres le hubieran abandonado. Menos un joven médico que había por allí, un tal Jean Itard, que solicita la custodia del niño. Y Jean Itard tenía una teoría, no se trataba de un ejemplar mal escogido, sino se trataba de alguien que quedó imperfecto, que no se benefició de la educación, que eso le causó imperfecciones en su naturaleza. Y lo primero que hizo fue ponerle un nombre. Ya no era el salvaje de Aubeirón, era Víctor. Pues bien, Víctor trabajó con él, Janita trabajó con Víctor con gran paciencia para probar su hipótesis. La hipótesis de Itard era que sin civilización, hay que contar, claro, que Itard es francés, entonces toman civilización como cultura. Los franceses son así, claro, ellos, la civilización a la que quieren llegar, ¿no? Todos los demás. Bueno, pero siempre los franceses utilizan, es tradición en la doctrina francesa hablar de civilización como cultura. Bueno, pues el hombre es un ser más débil. El ser más débil necesita de la civilización, necesita de los otros para desarrollar sus potencialidades. Hizo muchos avances con él, aunque Víctor no recuperaría jamás la vida normal, pero hizo muchos avances. Jean Itard quedó probado que el encuentro con un adulto de referencia, la experiencia de la educación, permitieron al niño por lo menos tomar conciencia de sí mismo, cosa que no tenía el salvaje. No tenía conciencia de sí mismo, ni siquiera. Aprender en relación con otro, ¿no? El ser humano entonces es un ser por naturaleza es un ser de cultura, porque no somos inmediatamente nosotros mismos sin la cultura. Esto se ve claramente en relación a todos los demás animales. Un potrillo cuando nace y empieza a corretear. Un niño bebé lo que tiene que hacer es cogerse en brazos de sus padres, ¿no? Bueno, doy otro paso más, ¿no? Y necesito y creo que es necesario hacer una especie de escenario en el que estamos, en el que creo que hay una nota característica, que es que la ideología de progreso está impregnando todo. Tenemos una cultura, es casi como el agua de los peces, que a veces no nos damos cuenta, pero estamos inmersos en una ideología de progreso.
en concreto en 3 puntos: el progreso como fin en sí mismo, el progreso como ideología y por lo tanto necesita una suspensión de la razón, y la negación de todo antecedente condicionante, que quizás sea lo más peligroso. En cuanto al progreso como fin en sí mismo, no puedo pasar sin citar a Chesterton, que lo voy a citar varias veces, por cierto. En 1910, en un artículo, dice: nunca he sido capaz de enterarme de qué es el progreso, excepto que se parece al policía que está siempre diciendo a la gente circulen, 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 sin indicarles hacia dónde. En el caso de que es una ideología y tiene, por lo tanto, la suspensión de la razón, hay otra cita de Chesterton. Para Chesterton, la ideología progresista era aburrida, insensata, exige una claudicación de todo razonamiento. Decía: ¿les interesa el progreso humano? Así es. Nos interesan todos los trucos del ilusionismo. Y en cuanto a la negación del antecedente condicionante, de todo antecedente condicionante, decía Chesterton: si no vamos a poder regresar, no vale la pena progresar. La postura mental progresista nunca mira hacia atrás, ni siquiera para recordar, nunca mira en otra dirección, ni siquiera para experimentar, nunca mira hacia otro lado, ni siquiera en busca de una paradoja, nunca guiña un ojo. O sea, realmente es incluso hasta aburrida, ¿sabes? No es ni siquiera divertida. Hace unos meses teníamos aquí, en un congreso organizado por Cefas, una conferencia de Higinio Marín, del rector de la Cardenal Herrera, en la que trataba este punto, ¿no?, de la negación del antecedente condicionante. Y es un suicidio, decía Higinio, que hace Occidente de sí mismo en tanto que tradición. Es una nueva forma del occidental de no estar situado, de no estar vinculado, de estar desubicado. Y se preguntaba Higinio: ¿cómo es posible, ¿no?, que una tradición alumbre la pretensión de acabar consigo misma? Y él mismo respondía, ¿no?, con algunos hitos que han ido configurando el ADN de la cultura occidental para llegar a este punto. Y apuntaba fundamentalmente a la Reforma Protestante, a Lutero, cuya modificación que ha causado más impacto es, claro, nuestra tradición es una tradición que propone que los dilemas doctrinales pues se resuelven por una solución de síntesis. Hay dos extremos, dos elementos que parecen contradictorios u opuestos, pues el ejercicio de la doctrina es encontrar la síntesis entre ellos, soluciones sintéticas. Sin embargo, Lutero abandona esto por la lógica de los extremos incompatibles. Tenemos dos elementos que parecen contrarios, pues hay que negar uno para afirmar otro. Negamos la naturaleza para afirmar la cultura, o al revés, negamos la libertad para afirmar la naturaleza. Negamos la información para afirmar la opinión, o afirmamos, el futuro para negar el pasado. Otro episodio que ha ayudado, también decía Higinio, es la crisis de la noción de experiencia, que se produce a partir del desarrollo del método científico, de una nueva concepción del experimento. Y esto tiene como consecuencia fundamental la negación de dos instituciones sociales que repelen al progresismo: la noción de autoridad y la noción de sentido común. Como diría Chesterton: un hombre me dijo que nunca aceptaba nada por la autoridad de nadie. Le pregunté si alguna vez consultaba la guía de ferrocarriles, o si siempre insistía en viajar en cada tren antes de tomarlo. Bellamy, en este ensayo, habla de 3 seísmos. Los 3 seísmos son Descartes, Rousseau y Bourdieu, por último. Descartes, con la transmisión del fallo de la razón. Para Descartes la infancia y la adolescencia es un periodo de una enfermedad indeseable que hay que pasar cuanto antes, porque claro, es donde estamos más débiles y donde puede venir un padre, un profesor, ¿no?, a darnos el conocimiento que nosotros deberíamos construir por nosotros mismos, ¿no? Se parece a algunas pedagogías modernas. Y esto lo que conlleva es una crisis, un ataque a la transmisión. Rousseau hace lo mismo, pero por el lado contrario. Rousseau lo que dice no es que el hombre es bueno por naturaleza, la civilización ha vuelto malo y desgraciado al hombre, forja una visión irenista de la naturaleza, la erige como principio último la sabiduría, y termina en lo mismo, en un rechazo de la transmisión. Y por último, Bourdieu, en una mirada neomarxista, que quizá a lo mejor pues nos puede calar un poco más a nosotros, en el que habla de, si la cultura distingue, estar cultivado es una distinción, pero claro,
él lo hace con un enfoque de lucha de clases. Se margina a las clases populares porque los criterios de selección de las escuelas, que es de donde se produce la transmisión, están dirigidas por la clase dominante. Entonces es una nueva idea de lucha de clases. Esta generación, dice Bellamy, que a la que se ha decidido no transmitir son los desheredados. De nuevo, vuelvo a Chesterton. Cualquier hombre que cortó con el pasado y que piensa solo en el futuro es el hombre más injustamente desheredado. Tanto más injustamente cuanto más feliz es con lo que le ha tocado y no desea saber lo que ha perdido. La mente del hombre alcanza su máxima grandeza y amplitud cuanto más siente la fraternidad que lo vincula con la humanidad remota y primitiva, incluso con la bárbara. Los desheredados son los que están muertos, dice Chesterton. De este modo, claro, el hombre moderno ha encontrado su enemigo, la transmisión, la tradición. A la raza humana, dice Chesterton, que siempre recordó a sus antecesores, se le invita ahora desde todas las instancias por primera vez a que los olvide. Vamos entonces, una vez hecho este escenario, vamos al concepto de cultura, a la definición de cultura. Hay que entender que cultura es un término complejo. En algunas sesiones yo lo que suelo hacer con los alumnos es que les invito a que den una definición de cultura. Y entonces no cabe en la pizarra todas las cosas que salen, ¿no? O sea, estamos en un concepto complejo. Hay un antropólogo que se llama Leslie White, que claro, ante un trabajo de otros antropólogos que encontraron hasta 250 definiciones de cultura, decía, esto es como si la física tuviera 250 definiciones de energía. Entonces, es una ciencia, la antropología social y cultural, pues bueno, pues que tiene ese obstáculo, ¿no? Pero lo que ha sido interesante ha sido la extensión del concepto de cultura, la extensión sobre todo en el siglo XX, y que ha posibilitado que aparezcan ámbitos que no teníamos en cuenta. Y sobre todo ha aparecido un concepto que se llama patrimonio cultural inmaterial. Adelante, María, pasa sin ningún problema. El patrimonio cultural inmaterial es un concepto jurídico relativamente nuevo, apenas unos 20 y pocos años tiene, pero se refiere al folclore, a la tradición popular. Cultura es un término análogo, polisémico, tiene un origen muy interesante que no me resisto a contaros. Es el concepto, el origen latino es culturus. Culturus, del verbo colere. Colere se refería a los trabajos del campo, a trabajar el campo para sacar frutos, que es lo que, bueno, pues hacemos todos nosotros, estamos aquí, ¿no? Trabajamos un campo para ir sacando frutos poco a poco. Entonces esto exige un esfuerzo. Lo que ha pasado es que ha habido un desarrollo y este uso metafórico pues tiene ya tanta importancia que ahora lo que era colere antes ahora necesita la muleta del agri para la agricultura. El término cultura entonces ahora, deja la ventana abierta, por eso es ante los elementos no podemos luchar. El término cultura entonces continúa apuntando a determinadas actividades del ser humano y van más allá de las tradicionales, van más allá de la literatura, de la pintura, del cine, y ahora mismo se extiende una red de significaciones, de lenguaje, de la cultura popular, de la publicidad, de la moda, del comportamiento, de la fiesta, del consumo, de la convivencia, etc. Hay como unas claves de la cultura. La cultura es una conducta aprendida, no solo está manifestada en objetos materiales, sino también en ideas, en creencias, en costumbres, es simbólica, por eso no se transmite en programas genéticos, sino se transmite por aprendizaje, por los símbolos. Es un todo está estructurado, está pautada, no es una suma fortuita de rasgos, todo está relacionado. Y sobre todo es un atributo de los individuos, no en cuanto individuos, sino en cuanto miembros de una comunidad. La cultura es otra dimensión más de nuestro ser social por naturaleza. El concepto de cultura, como os decía, la antropología social del siglo XX la ha ido ampliando, sobre todo en lo que os decía, se amplía a un conjunto de actividades, técnicas, usos, organizaciones, saberes, conocimientos, valores generados,
Y también ha habido una extensión muy interesante de lo distinguido a lo popular. Va perdiendo el sentido selectivo y refinado por un mayor subrayado de lo compartido. Paradójicamente, entonces llegamos al concepto del folclore. Yo me gusta mucho utilizar folclore porque yo soy de una generación, como la de muchos que estamos aquí sentados, de las folclóricas. Cuando se habla de una folclórica era un concepto que era minusvalorado, era la folclórica. Bueno, pues folclore tiene esa etimología tan fuerte, ¿no?, que se contrapone al progreso y a la tecnología, pero supone una alusión a las raíces, a la autenticidad, a la permanencia. Pero la definición que yo he encontrado más acertada la he encontrado en la doctrina social de la Iglesia. En la Constitución Gaudium et Spes, en los puntos 53 y siguientes, yo me encuentro una definición de cultura que explica mucho y que nos podría ayudar mucho al coloquio entre culturas. Ahora esto que se llama multiculturalismo, interculturalidad, etc. En la doctrina social de la Iglesia encontramos algo muy verdadero, porque no podemos separar cultura de natura. El ser humano es constitutivamente cultural, alguien que, como veíamos en el pobre Víctor, precisa ser iniciado, precisa ser cultivado. Juan Pablo II lo definió a la perfección en un discurso en 1980 a la UNESCO. Habrá que decir un momento histórico de Juan Pablo II que tuvo tantos, pues uno de ellos, apenas 2 años después de ser elegido Papa, llega a la UNESCO. La UNESCO, ya sabéis, que es la sección de la ONU dedicada a la cultura y la educación. En el discurso de Juan Pablo II habla de la cultura como aquello que hace al hombre ser más hombre, aquello por lo que el hombre accede más al ser. La cultura es el hombre que se expresa, es la expresión del hombre, la confirmación de la humanidad, el esfuerzo interior del espíritu con la voluntad del corazón. Entonces esta idea que la recogía Juan Pablo II de Gaudium et Spes, en la que se habla de la cultura, las culturas y los proyectos culturales. La cultura entonces sería eso, efectivamente, la relación básica que tiene el hombre con su propia naturaleza, pero que en determinados contextos concretos se expresa en las culturas. La relación de las culturas entre sí, de las culturas con la cultura, estará definida entonces si responde bien a esta idea que decimos, ¿no?, de si es esa relación básica que tiene el hombre con su propia naturaleza, ¿no? Y nos puede ayudar mucho a estas ideas, a estos coloquios entre culturas, etc. Bueno, entonces, ¿por qué me interesa la cultura tradicional en relación a la familia? Pues me interesa fundamentalmente por 4 motivos. Uno, porque la cultura tradicional considero que es algo que es la parte más viva de la cultura, que es el núcleo fundamental de las culturas, que además es el lugar, es el humus donde se va a generar la creatividad y la multiplicidad de modos irrepetibles de ser humano. En segundo lugar, porque en la cultura tradicional los protagonistas de la cultura son los que tienen la responsabilidad en la salvaguarda, y ahora os explico por qué utilizo salvaguarda y no protección, de esa cultura. Y luego por 2 motivos fundamentales, que son la gratuidad y la gratitud, que no son exactamente lo mismo, pero que son lugares fundamentales. En primer lugar, ya os decía, es el humus creativo donde se desarrolla y crece la creatividad del ser humano. Tengo que citar a Manuel Machado, como decía Borges, que cuando hablaban de Antonio Machado, él decía que Manuel tiene un hermano. Bueno, pues Borges es que tenía esa... Hasta que el pueblo las canta, las coplas son, y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor. Tal es la gloria, Guillén, de los que escriben cantares, oír decir a la gente que no los ha escrito nadie. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás, que al fundir el corazón en el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana en eternidad. Decía que me interesa mucho la idea de patrimonio cultural inmaterial y me interesa también en otra definición, bueno, no es una definición, sino es una idea de Benedicto XVI que también quiero compartir con vosotros. Os acordáis todos seguro de ese discurso en el Colegio de los Bernardinos en París.
Entonces esto podríamos llamar, como estaba esto de moda, ¿no?, la opción benedictina. Pues os voy a decir que vamos a tomar la opción bernardina. La opción bernardina la explica muy bien Benedicto XVI, habla de la cultura monástica y dice de ese monaquismo de la Edad Media, ¿no? Entonces decía, esta experiencia es un mundo que ya ha pasado, y explica Benedicto XVI, los monasterios eran los lugares en los que sobrevivían los tesoros de la vieja cultura y en los que a partir de ellos se iban formando poco a poco la nueva cultura. A mí esto me llama mucho la atención porque es esta respuesta al cántico viejo y nuevo a la vez. ¿Cómo sucedía esto? ¿Qué les movía a aquellas personas a reunirse en lugares así? ¿Qué intenciones tenían? ¿Cómo lo vivieron? Dice, continúa Benedicto XVI, primeramente, y como cosa importante, hay que decir con gran realismo que no estaba en su intención crear una cultura, y ni siquiera conservar una cultura del pasado. Su motivación era mucho más elemental. Su objetivo era querere deum, buscar a Dios. Es decir, estamos ante una cuestión existencial. No es que nos hemos empeñado, no es una decisión ideológica, ni una estrategia, ni un plan pastoral, sino es vivir, es la propia existencia. Y esto es a lo que se refiere el patrimonio cultural inmaterial. Primero, es muy interesante que utilicemos el término patrimonio. En nuestra tradición jurídica se han utilizado muchos conceptos. Se ha utilizado, por ejemplo, el concepto de tesoro. El tesoro cultural es muy bonito, tesoro. De hecho, tesorillo, ¿no?, se le dice a los niños. En Corea y en Japón hay una definición que me parece preciosa, porque creo que debe ser todo un honor que te nombren tesoro nacional. En Corea y Japón nombran a personas tesoros nacional, porque es determinado individuo artesano que sabe una técnica que a lo mejor va a desaparecer si desaparece él, y entonces son nombrados tesoros nacionales. Bueno, pues nosotros en algún momento en España, en nuestra tradición jurídica, sí que utilizamos el término tesoro, pero lo hemos sustituido, creo que acertadamente, por el de patrimonio. Y hay 3 causas para que lo llamemos patrimonio. Porque da una cobertura muy unitaria a una heterogeneidad de manifestaciones culturales, porque reafirma su sentido etimológico. Patrimonio viene de pater, pater manus, lo que se refiere al padre. Matrimonio es lo que se refiere a la madre. Bueno, pero patrimonio nos reafirma ese origen etimológico, esa herencia. Aporta una connotación apreciativa, además. El patrimonio también tiene ese concepto. Y el patrimonio está compuesto por bienes culturales. Los bienes culturales, como decía Samuelson, los que hemos estudiado Derecho, el Samuelson nos acordamos mucho porque era un tocho en economía política, era el tocho, el Samuelson. Todo lo que quiere un profesor en la vida es que le recuerden con un nombre de manual, ¿no? Entonces, sea cual sea, puede ser la anatomía de Grey o el Uría, o bueno, hay tantos. Y entonces Samuelson decía, no, estos bienes culturales no son consumibles por el uso. Qué bonito, unos bienes que no son consumibles por el uso. No solo eso, sino que mágicamente, cuanto más se usan, cuando su uso es más repetido y su disfrute es repetido, no solo no se gastan, sino que se multiplican, ganan prestigio y se conocen mucho más. En estos bienes confluye el interés privado y el público de forma muy llamativa. Entonces llegamos al patrimonio cultural inmaterial, cuya definición que tenemos en nuestra legislación, porque somos parte de la Convención UNESCO y además tenemos una ley en España del patrimonio cultural inmaterial. Dice así: los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios naturales que les son inherentes, y esto es lo que me parece llamativo para lo que nos ocupa, que las comunidades reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Es decir, que aquí lo verdaderamente decisivo es la comunidad que ostenta ese bien. Si la comunidad que ostenta ese bien, esa manifestación cultural, afirma que eso es su patrimonio, entonces estamos ante un patrimonio. Esto es el sueño de todo defensor de la subsidiariedad. Si decimos que la cultura forma parte, lo podemos explicar con la subsidiariedad perfectamente. La cultura nunca va a tener su origen en el poder político.
El poder político lo que tiene que hacer es fomentar, ayudar, promocionar, que así sea. Solo en determinados casos podría sustituir esa función de la sociedad. Mira a Carmen porque yo si sé algo de doctrina social de la Iglesia lo sé por Carmen. Entonces si veo que Carmen asiente es que voy bien. Entonces, claro, son los grupos, las comunidades los que deciden si es patrimonio o no. Es decir, que si forma parte de su vida es patrimonio. Entonces tiene unas características de patrimonio y viene a responder a nuestra pregunta. Es tradicional, contemporáneo y viviente al mismo tiempo. O sea, que tenemos una manifestación cultural tradicional, contemporánea y viva. Y viva gracias a que ha recorrido un largo camino para ser todavía hoy celebrado y rememorado. Que tiene una vitalidad que depende de la voluntad y la intervención activa de los autores y portadores del mismo. Que sus manifestaciones no admiten reproducción descontrolada y realizada al margen de las prescripciones espaciotemporales consensuadas por la tradición, es decir, lo que decida la gente. Como decía Juan de Mairena, ¿cómo es esa que dice a un niño le saca la pizarra y diga, Juanito, ponga en lenguaje poético esta frase, los sucesos consuetudinarios acaecidos en la rúa? Pues en lenguaje poético es lo que pasa en la calle. Pues, y decía Juan de Mairena, tiene usted razón. Pues lo que pasa en la calle, lo que decide las comunidades y la principal comunidad, que es la familia. Es integrador porque puede ser compartido incluso por comunidades diversas, laten en la memoria de la comunidad, tiene un efecto regenerador, refuerza los lazos identitarios, es representativo, no está fosilizado, sino que está expuesto a selecciones. Esto también es muy bonito, por eso es un patrimonio efímero, es un patrimonio muy, muy débil y por eso entonces se tiene que salvaguardar, no proteger. No podemos poner en una urna de cristal, pues yo qué sé, la romería de la Virgen del Rocío o los diablos de Camuñas en el Corpus Christi. Lo que tiene que hacer es salvaguardarse, es decir, que la comunidad que reconoce eso como patrimonio suyo la tiene que recibir, recoger y probablemente lo que supondrá es selecciones y redefiniciones, y esto tenemos que ser conscientes, ¿no? Está basado en la comunidad porque solo es verdadero patrimonio si está compartido. Pero vamos con la gratuidad. Si algo es escuela, la familia es de gratuidad. La gratuidad, como decía Stefano Zamagni, yo creo que lo dijo, Zamagni vino a un congreso católico de Ciudad Pública, ¿verdad? Hace tiempo. Entonces Zamagni hace una definición de gratuidad que a mí me encanta y yo se la repito a mis hijos muchísimo. Digo, esto que haces es gratuito. Yo qué sé, pues recoger la mesa, recoger las hojas, yo qué sé. Es decir, que no es que cueste cero, es que no hay dinero en el mundo para pagarlo. Entonces, si de algo me interesa la cultura tradicional es porque es esencialmente gratuita. Gratuita en este sentido. Y si la familia es algo, es escuela de gratuidad, donde encontramos un amor incondicional, esencial para el desarrollo emocional y psicológico de los niños, donde gratuitamente recibimos una transmisión y donde tenemos o surge una deuda simbólica, que decía Massimo Recalcati, que dice Massimo Recalcati, habla de la deuda simbólica. ¿Esto qué es? Ah, que entonces no es gratuito. No. La deuda simbólica es la deuda que todos adquirimos al recibir amor, cuidados, tradición cultural, etcétera, en la familia. Y esa deuda no es una carga, sino es una responsabilidad, porque en toda tradición necesita la recepción y que el que lo recibe esté dispuesto luego a pasarla al siguiente, ¿no? Hay una explicación espectacular en este librito que se llama Una teoría de la fiesta, de Joseph Pieper, en el que habla de la fiesta. A mí de los temas que más me gustan es la fiesta. Porque realmente creo que estamos dentro de un clima cultural en el que el trabajo tiene tanta importancia, como diría Chul Han, este filósofo coreano, estamos ya en la época más que del trabajo, de la productividad, en la que somos nosotros los que nos explotamos a nosotros mismos porque queremos ser productivos, mientras Joseph Pieper tiene una teoría sencillísima en la que la fiesta lo que es la otra cara de la moneda del trabajo. La fiesta no es simplemente una pausa para el trabajo. Por eso tenemos que defender, como diría Hayat, a capa y espada,
que las fiestas no hay que trasladarlas al viernes o al lunes para que se nos quede un puente bonito. O qué pena, es que hace mal tiempo, es que esto pasó en mi pueblo. Las fiestas patronales son en octubre y hubo un alcalde que se las llevó a junio. Pues no, porque esto no es una pausa del trabajo, sino que tiene en sí mismo, es decir, que es gratuito, que no hay dinero en el mundo para pagarlo. Entonces, Josef Pieper dice, claro, como es celebrar una fiesta requiere sobre todo saber el motivo por el que se celebra. Y el motivo por el que se celebra tiene que ser de tal magnitud para que paremos de trabajar. Pero claro, nosotros que vivimos en un mundo urbano, no entendemos qué quiere decir parar de trabajar. Porque en un mundo rural, parar de trabajar requiere que dejas de ganar dinero y no solo eso, sino que pierdes. Porque las vacas hay que ordeñarlas y esto hay que recogerlo. Y si tú paras, tiene que ser por un motivo espectacular. Es verdad que nosotros, que nos dedicamos a la universidad, algo de agricultores somos. Entonces, entiendo que esto más o menos lo podemos entender un poquito, porque ya sabéis, eso lo dicen sobre todo, ¿verdad?, los profesores de colegio, que los lunes son un horror y hay que ir recuperando. El martes, más o menos el miércoles, empiezan a entonar. El jueves, cuando están verdaderamente, es el viernes, que están pensando los alumnos en el fin de semana. Pero lo que requiere la tradición cultural es la gratuidad. Y sobre todo requiere la gratitud, y esto es el colofón. Y a esto acudo de nuevo a Higinio Marín. Claro, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer? Porque nosotros somos hijos de nuestro tiempo. Nosotros estamos imbuidos en esto que os decía, de negar el antecedente que nos pueda analizar. Me estoy atorando. Que nos pueda asumir, ¿no? Necesitamos restaurar y regenerar esta posición respecto a nuestros antecedentes. Y lo tenemos que hacer, como hombres modernos que somos, con una relación crítica, pero agradecida. Aquí viene el agradecimiento. Higinio Marín lo explica de forma maravillosa en un libro que se llama Teoría de la Cordura, explicando el canto 11 de la Odisea. Como sois público ilustrado, sabéis perfectamente lo que pasa en el canto 11 de la Odisea. Llega Ulises al Hades, donde habitan las almas de los muertos, el lugar donde no se puede volver. Y hace una especie de sortilegio de ritual en el que esparce miel, harina, lo deja todo perdido, sangre de unas reses, acaba unos hoyos donde llena de sangre esos hoyos, y con la espada separa a los muertos y va eligiendo cuál de ellos, cuál de los difuntos que dicen todos pueda yo beber la sangre y decir mis verdades, le suplican, cuál puede beber para revitalizarse, ¿no? Los muertos necesitan la sangre para revitalizarse. Y además nosotros necesitamos que los muertos recubren la memoria para recuperar parte de nuestra historia, porque claro, la experiencia de todo seguro, ¿no? Cuando alguien muere, cuando alguien cercano muere, desvanece también nuestra vida, porque se lleva fragmentos de su memoria que son de nuestra vida. Y queremos recuperarlo, eso, ¿no? Tenemos ese anhelo por recuperarlo, y la aventura de Ulises tiene ese sentido. Los muertos guardan muchos secretos y queremos revitalizarlos para comprender, para comprendernos. Y eso es lo que hace las tradiciones populares. Las tradiciones populares y las tradiciones familiares. Lo que hacemos es un sortilegio en el que damos nuestra propia sangre a los muertos, y los muertos nos dan su sangre también, una especie de transfusión en la que le damos vida, y entonces nos podemos recordar, nos podemos decir en nuestras palabras, instituciones, costumbres, ciencias, afectos, son como un recuerdo, el cúmulo dejado por una historia protagonizada por los que ya se fueron y participaron de las peripecias que lo formaron. Hablar, sentir, comprender son antes que nada heredar y recibir, y en este sentido son agradecer. El compromiso con nuestra propia cultura, con una cultura en particular, de la misma manera que sucede en relación con nuestros padres, no nos hace esclavos de ella ni detractores de culturas ajenas. Al contrario, nos hace sensibles a aquellas expresiones desde otras tradiciones. Nos hace sentir un agradecimiento y una responsabilidad. Agradecimiento porque sin la mediación nunca llegaríamos a ser hombres. Responsabilidad porque tenemos la obligación de comprender y verificar el valor y la grandeza de nuestra tradición.
Pues muchas gracias. No,